Hola, muy buenos días. Mi nombre es Luz Mary Moreno, estudiante de Derecho de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Ibagué Espinal. Vamos a hablar sobre aspectos generales de la contratación estatal. La contratación estatal encuentra su fundamento constitucional en la Constitución Política de Colombia, especialmente en el artículo 2 de la Constitución, el cual dice textualmente: son fines esenciales del Estado servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución. Facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación. Defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. Bueno, ¿por qué es tan importante que viéramos este artículo de manera detallada? Y esto es que todas las acciones del Estado tienen que estar en pro, en beneficio de los fines del Estado. O sea, en el artículo segundo de la Constitución Política de Colombia. Y en ese orden de ideas, o sea, cuando los alcaldes hacen sus planes de desarrollo, deben de ser en armonía con este artículo segundo de la Constitución Política. Entonces, de esa manera, encontramos que el artículo 2 es el fundamento constitucional más importante de toda la contratación estatal. Entonces, primero vamos a definir qué es un contrato estatal. Y para saber qué es un contrato estatal, debemos ir a la Ley 80 de 1993. Bueno, ya en el artículo 32 de la Ley 80, este lo define. Dice, de los contratos estatales. Son contratos estatales todos los actos jurídicos generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el presente estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad, así como los que a título enunciativo se definen a continuación. Primero, contrato de obra. Son contratos de obra los que celebren las entidades estatales para la construcción, mantenimiento, instalación y en general para la realización de cualquier otro trabajo material sobre los bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de ejecución y pago. En los contratos de obra que hayan sido celebrados como resultado de un proceso de licitación o concursos públicos, la interventoría debe ser contratada con una persona independiente de la entidad contratante y del contratista, quien responderá por los hechos y omisiones que le fueren imputables en los términos previstos en el artículo 53 del presente estatuto. Aclara que la expresión concurso fue derogada por el artículo 32 de la Ley 1150 del 2007. Contrato de consultoría. Ahí está reglamentado en el Decreto Nacional 2326 de 1995. Contrato de prestación de servicios. Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad. Estos contratos solo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieren conocimientos especializados. Es importante aclarar que para este tema ya la Honorable Corte Constitucional se ha referido en diferentes sentencias. La 2014 el Consejo de Estado, perdón, la 2014 90 305. Nuevamente en una sentencia del Consejo de Estado, antes mencioné la Corte Constitucional, no es el Consejo de Estado, en la 2011 00400 y la 2013 01143 del 2021.
Y también otro punto se está hablando del contrato de concesión. Los encargos fiduciarios y la fiducia pública es otro tipo de contrato que están ahí mencionados en el mismo artículo. Y ese serían los contratos de los que nos estamos refiriendo. Es importante también resaltar que el contrato estatal también lo podemos encontrar en el derecho privado o en disposiciones en el derecho privado o en disposiciones derivadas de este, o sea, en el ejercicio derivado de la autonomía de voluntades entre las partes. Bueno, hay que mirar que la ley 80 en su artículo 32 menciona ese tipo de contratos, pero es que el Estado en sí también requiere otro tipo de contratación. Y estos contratos no están contenidos ahí en el artículo 32 de la ley 80. Y es ahí donde tenemos que referirnos al derecho privado, tenemos que ir al derecho comercial, al derecho civil, y entonces ahí podemos hablar del contrato de arrendamiento, del contrato de comodato y de otras tipologías contractuales que pues se deben realizar, que el Estado debe realizar. Y se requieren celebrar pues para operar como una entidad que le corresponde. Ahora bien, nos vamos a preguntar, o en este momento verificamos o podemos ver cuáles entidades pueden realizar contratos estatales. Bueno, y para saber cuáles son esas entidades, vamos a irnos al artículo 2 de la ley 80 del 93. Entonces dice, artículo 2 de la definición de las entidades servidores y servicios públicos para los roles y efectos de esta ley. Se denominan entidades estatales, la nación, las regiones, los departamentos, las provincias, el distrito capital y los distritos especiales, las áreas metropolitanas, las asociaciones de municipios, los territorios indígenas y los municipios, los establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del Estado, las sociedades de economía mixta en la que el Estado tenga participación superior al 50%, así como las entidades descentralizadas indirectas y las demás personas jurídicas en las que exista dicha participación pública mayoritaria, cualquiera que sea la denominación que ellas adopten en todos los órdenes y niveles. Bueno, y en el literal B del mismo artículo podemos encontrar las siguientes entidades: el Senado de la República, la Cámara de Representantes, el Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría General de la República, las Contralorías departamentales, distritales y municipales, la Procuraduría General de la Nación, la Registraduría Nacional del Estado Civil, los ministerios, los departamentos administrativos, la superintendencia, las unidades administrativas especiales y en general los organismos o dependencias del Estado a los que la ley otorgue capacidad para celebrar contrato. Bueno, en este punto ya identificamos qué es un contrato estatal y de igual manera ya identificamos qué entidades pueden celebrar contratos estatales. Porque los contratos siempre van a tener dos extremos. Y una de las características que tiene la contratación estatal es que uno de los extremos es el Estado o una de las entidades de las que ya mencionamos. O sea, claro, las entidades que están en el artículo 2 de la ley 80, ya sea en el literal A o en el literal B. Bueno, entonces vamos a ver las características que tiene esta contratación. Y la contratación estatal tiene tres momentos, generalmente. Uno, el primero, que es el momento precontractual, o sea, antes del contrato. Segundo, un momento contractual y un momento postcontractual. Entonces hablamos del momento precontractual. Bueno, en el momento precontractual vamos a ver las diferentes formas de contratar
o de escoger el contratista, valga la pena la redundancia. La primera sería la licitación pública. La segunda, la selección abreviada. La tercera, el concurso de méritos. La cuarta, la contratación directa. Y quinto, la mínima cuantía. ¿Dónde está reglamentado? Esto está reglamentado en la Ley 1150 del 2007 o en el decreto 1082 del 2015. Bueno, ¿y cuándo sería esa etapa precontractual? Pues obviamente cuando el Estado requiere cubrir alguna necesidad y entonces piensa cómo hacerlo. Necesariamente pues debe hacer algún tipo de la o algún tipo de las formas de contratación que ya le mencioné. O también la manera de poder que la persona que sea escogida pues tenga que participar de una de estas maneras. Estas modalidades de selección del contratista también depende de la entidad. Digamos, hace poco que estuve haciendo este mismo trabajo de contratación estatal en una entidad que es el Consejo Municipal de Cabrera, Cundinamarca. En esa entidad, en esa corporación, generalmente se contrata por mínima cuantía. Esa es la manera, la forma en que se hace ya el tipo de contratación. Bueno, entonces al seleccionar el contratista, sea por la modalidad que sea, entramos a la segunda etapa, o sea, la etapa contractual. Esa etapa contractual básicamente es la ejecución del contrato. En esta etapa es, por decir algo, ya cuando se construye la obra pública, cuando se presta el servicio, cuando se entrega, bueno, los materiales que se haya contratado, cuando se ejecute, mejor dicho, el contrato. Bueno, ese contrato, como todos los contratos, pues debe estipularse un plazo para que se cumpla, no puede ser indefinido. Y una vez termine el plazo y se haya cumplido con el contrato, pues entonces llegamos a la etapa final, que es la etapa postcontractual. Es allí en esa etapa donde inicia todo el proceso de liquidación del contrato. Bueno, el fin de este video es que nos quede claro cuáles son los tipos de contrato en la contratación estatal, quiénes son los que pueden contratar en la contratación estatal, o sea, quiénes son con quiénes se contrata, qué entidades del Estado, ya mencioné en el artículo segundo, y también que de forma general nos quede como claro cuáles son las 3 etapas de la contratación estatal. Muchas gracias por escucharme, que tengan un feliz resto del día.